Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de la ley reformatoria, a la ley de seguridad social y a la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que lo que propone principalmente es cambio en los directorios de las dos organizaciones y algunas cosas que parecen cosméticas o secundarias y que realmente pueden terminar siendo principales. ¿Qué es lo positivo? Que ya hay una iniciativa que viene de los ciudadanos con 55,000 firmas recogidas por Henry Llanes, quien así cumple una promesa que hizo acá. ¿Qué es lo negativo? Que el asunto no ha tenido un mayor debate y trascendencia y que la Asamblea está metiendo mano para hacerla como quiere y no como el pueblo aprobó en esas firmas. ¿Cuál debe ser el rumbo de esta reforma que abre el camino hacia otras estructurales o trascendentales? Se lo vamos a preguntar a dos invitados en el estudio, muy cercanos de esa materia, y otros dos vía Zoom más vinculados todavía con ese asunto. En los próximos 60 minutos sabrán 8 millones de ecuatorianos cómo los va a beneficiar o a perjudicar más lo que se pretende hacer con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15, de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9. Señal abierta solo en Manabí, de paso, por sus festividades allá en Puerto Viejo. Un saludo cordial. En estas dos cableras, que son las mayores del país, y en todas las demás, salimos gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Radio es 101.3 FM, Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM, Candela con K en Puerto Viejo. También 89.3 FM en Riobamba. Se llama La Bonita del Centro del País, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 74.5 FM. Ayer lamentamos la partida de Paola Roldán y agradecimos su extraordinario legado de valentía, solidaridad y libertad. Hoy quiero recordarles cómo se llama el libro que editó en ese estado, Tisihuatisi. ¿Por qué ese nombre? Porque cuando su novio tuvo un problema de lenguaje que ella le ayudó a recuperar, en vez de decir "it is what it is", decía Tisihuatisi. Y lo más importante, que es personal o íntimo, pero disculpan que lo comparta con orgullo, su dedicatoria dice: Carlos, ser descrita como una mujer de 42 años que sufre de ELA ha sido difícil, ha sido minimizar tanto de mi historia y de mi vida. Aquí te comparto fracciones, historias de todos mis sueños, aventuras y las historias que me dieron fuerzas para hacer lo que hago ahora y para vivir plenamente desde esta cama. Un abrazo y gracias por tu apoyo, Paola Roldán Espinosa. Al revés, la gratitud es nuestra para ella. Pero escuchen mejor esta dedicatoria en sus propias palabras, que se tomó el tiempo de hacer. Te mando la dedicatoria para Carlos Vera, ¿ya? Ser descrita como una mujer de 42 años que sufre de ELA, que ha sido difícil, que ha sido minimizar tanto de mi historia y de mi vida, que aquí te comparto fracciones, que historias de todos mis sueños, mis aventuras.
y las historias que me dieron fuerzas para hacer lo que hago ahora y para vivir plenamente desde esta cama. Un abrazo y gracias por tu apoyo. Gracias por siempre, Paola. Entramos en materia del programa esta noche, cambiar el Consejo Directivo del IES. ¿Sirve? María Clara Triviño Martínez, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan, como siempre, en este programa. Vamos a recordar cómo fue que el doctor Eduardo Peña Hurtado, nuevo presidente del Consejo Directivo del IES, reavivó el debate sobre los cambios y el futuro de esta institución al sostener aquí, en Vera a su manera, el 23 de febrero del 2024, una tesis altamente impopular, pero que parece ineludible. ¿Usted se lanza a la piscina sin agua? Si usted propone, no logra todavía la reforma, que las aportaciones de afiliados y patronos aumenten. No es que propongo, esa es la única salida que hay, es esa, Carlos. No es si me gusta o no me gusta. Sí, yo de acuerdo que todos vengan a opinar. El proyecto del señor Llanes en la Asamblea, que será vuelto a debatir en 4 meses, Henry Llanes. Él se enfoca básicamente en la estructura del Consejo Directivo. La estructura es la propuesta que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es estructurar la presentación para que los asambleístas tengan como entender muy bien lo que pretendemos enseñarles. Que si no hacemos nada, Carlos, esto es una bola de nieve que sigue creciendo. Y hay que hacer cambios estructurales sí o sí. O sea, lo que estoy convencido, Carlos, es que la reforma que tiene que aprobar la Asamblea, este año, es una reforma que no tiene cómo esperar más. Voy a hacer una semana entera sobre el tema de las reformas estructurales a la seguridad social que no se pueden evacuar en un programa de 1 hora. Pero quiero empezar por si tiene algún sentido esta reforma del directorio tal como lo han planteado. Doctor Francisco Andino, exministro de Salud, médico neurólogo, máster en epidemiología y VIH-Sida, actor social y político, coordinador del protocolo del Foro Permanente de Salud y hasta hace poco gerente del Teodoro Maldonado, cargo que casi le cuesta la vida y la libertad. Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas tardes. ¿Qué opina de estos cambios que proponen? Bueno, primero creo que lo que se está planteando en este momento es la gobernanza del IES. Y esa gobernanza, teniendo un triunvirato, es indiscutiblemente maltrecha. Allí se pactan 2 y las resoluciones salen. Entonces, presidente con el miembro de los empleadores o presidente con el miembro de los trabajadores y salen. Entonces ahí no hay una verdadera representación, que en alguna ocasión ya hubieron 7. Ahora se lo propone como 5. Y en ese sentido estamos de acuerdo a que debe de cambiar precisamente por la estructura atomizada que tienen ahora los afiliados y que a la larga no están representados al total de los ecuatorianos, que somos más de 18 millones de ecuatorianos. ¿Por qué le habla de estructura atomizada? ¿En quién y en quién está atomizada la representación? La atomizó el gobierno de Rafael Correa cuando prácticamente dividió los gremios, suspendió los gremios y atomizó inclusive la sociedad organizada. Entonces, antes había FUT, ahora hay CUT, ¿no es cierto? Del FUT teníamos varias representaciones. Había la UNE y le hizo también la red de maestros. Es decir, al atomizar a una sociedad hace precisamente divide y vencerás. Y eso es lo que prácticamente hoy vemos inclusive en la composición de la elección. Porque hay muchas organizaciones que no están en el MIES, están en el Ministerio de Salud Pública y otras en el Ministerio de Trabajo. Okay. Entonces, allí hay un conflicto verdadero que debe ser puesto en el artículo 28 de la ley. Veamos la composición del directorio, a ver si, diablos, esto de mojar los dedos realmente me enferma. Tengo la mala costumbre y no tengo aquí la esponja con agua, que es lo que yo utilizo. Yo no soy de esta época, de estas ceras, estas cosas raras. Digresión aparte. Artículo 28, integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo del IES estará integrado por 5 miembros, ya no serían 3. 1 en representación de los afiliados en relación a dependencia públicos y privados. 1 en representación de los afiliados sin relación de dependencia, que son afiliados voluntarios residentes en el país, ecuatorianos domiciliados en el exterior, trabajadores autónomos e independientes, trabajadores del hogar no remunerado, trabajadores independientes y Seguro Social Campesino. El tercer miembro, C,
uno en representación de los jubilados. El cuarto, uno en representación de los empleadores y uno en representación de la función ejecutiva, quien será elegido una terna propuesta por el presidente de la República, pero nombrado por resolución de la Asamblea Nacional dentro de los 15 días posteriores a su recepción. En caso de no existir el pronunciamiento por parte de la función legislativa, será nombrado de manera directa el primero de la terna. Le pregunto, como es nuevo, me cuesta su historia, a Eduardo Manzano Mendoza, que tiene una maestría en Gerencia de Administración de Salud, graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, licenciado en Comunicación Social y Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación. Es bachiller filosófico sociales, estudió en la Naval Almirante Illingworth. ¿Usted le ve sentido a esta reforma de la conformación del directorio? Mi estimado señor Carlos, buenas tardes con todo. Realmente la estructura que se quiere hacer a la Seguridad Social no pasa directamente por la conformación del Consejo Directivo. La estructura que se debe hacer es solidarizar los seguros que mantiene en la seguridad social. ¿Qué es solidarizar los seguros que mantiene? Darle recursos. Potenciar la salud dentro de la seguridad social, que está de más a menos y cada día menos. No pasa la reforma de la seguridad social. Eso de ahí es más un tema de literatura y política. Pero realmente el cambio estructural que necesita la seguridad social no pasa por aumentar los miembros del Consejo Directivo, porque se va a hacer más burocracia de lo que ya existe en la seguridad social. Y para darle recursos, ¿no es importante cambiar justamente la composición del directorio porque tiene un sobrepeso el Ejecutivo? Como citaba el doctor Francisco Andino, basta que el Ejecutivo se alíe con uno de los dos, usualmente es con el de los empleadores, y tiene mayoría el de los trabajadores postergados, y como a los empleadores les interesa estar en buenos términos con el gobierno, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Carlos, si con los tres que existen en la actualidad es fácil hacer mayoría con uno, ¿usted cree que puede hacer mayoría con cuatro o con los 5? Es más difícil. Es más difícil porque las tendencias de cada persona es diferente y de cada gremio también. Ya seguiremos analizando eso. Hemos empezado apenas. María Clara. La reforma a la Ley de Seguridad Social fue impulsada con más de 55,000 firmas mediante un mecanismo denominado Iniciativa Popular que lideró Henry Llanes. Lo explica además los alcances de este asunto. Nosotros tenemos un fragmento gracias a Democracia TV. Los ecuatorianos somos libres de organizarnos y de poder presentar, como digo, reformas a leyes o a la Constitución, tal como lo hemos hecho en esta ocasión. Y la Asamblea, es importante, digamos, que lo que dice la Constitución, que tiene un plazo de 180 días, que me parece que vence el viernes de esta semana, ¿ya? Y entonces, si no lo hacen 180 días, dice la Constitución, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Si esto se da, va a conocimiento del señor Presidente de la República. El señor Presidente de la República tiene 3 facultades: poner el ejecutivo a la reforma. Lo segundo, tiene la facultad de enmendar el proyecto de ley, si lo considera. Y lo tercero es que no lo puede vetar. Que habrá que perfeccionar estas reformas a futuro, sí, pero para una primera experiencia me parece que hay las normas, ¿no? Adecuadas para impulsar esta iniciativa que para nosotros ha sido de extrema urgencia. Aparte de la constitución del directorio, hay una cosa clave. ¿Cómo debe elegirse el presidente? ¿El representante del Ejecutivo debe ser de ley o entre los 5 elegir a uno de los 5? Yo creo que hay una reforma ya realizada en la asamblea anterior, en la cual se habla inclusive de presidencias rotativas. Entonces, de los 3 tenía que haber una presidencia rotativa, que debió haberse ya ejecutado la presidencia rotativa, porque ahí sí... Aquí la anulan. Sí, ahí sí es que difiero. Ya va a ver cómo reclama más adelante Marcela Arellano. ¿Es que sí, difiero? Ahí difiero en ese sentido de que la conformación no es importante. La conformación es muy importante porque es el órgano legislativo del IES, y en ese órgano legislativo se han hecho resoluciones absurdas. El 535 y el 502, el 505, es una serie de resoluciones que prácticamente han hecho un caparazón de tortuga a la seguridad social, que no ha permitido que sea un ente eficaz y eficiente para todas las prestaciones que tiene la seguridad social. Licenciado Manzano,
usted que le preocupaba el tema de los recursos para el IES, con razón. Hay una disposición muy interesante respecto no a que le traslade el gobierno, como ha propuesto pagarle en bienes inmuebles, en algunos casos, que pueden ser letra muerta, sino la venta de acciones de empresas del Estado. ¿Ya? Dice, dentro de los acuerdos de pago, esta tercera transitoria, el Estado podrá entregar transferencias de acciones de empresas o acciones de entidades financieras como formas de pago en la que se determinará su valor real, siempre y cuando no vulnere los principios y derechos constitucionales. ¿Esto arregla en algo el tema de que no tiene recursos el IES? Falta agregar ahí a qué tipo de seguro va asignado esos valores. Porque todos los bonos del Estado que ha llegado a la Seguridad Social va al fondo de pensiones. Pero hasta ahorita va $0 o 0 bonos al seguro de salud. Entonces, está bien que el Estado comience a pagar, aunque sea con bienes del Estado o con las ganancias que en el proyecto que le presentaron al presidente Lasso en la dirección anterior, en la cual decía que las ganancias que tengan las empresas del Estado, una parte vaya a solventar la deuda que tiene el Estado con la Seguridad Social. Además, algunos decían que el Banco del Pacífico debía ser entregado al IES como parte del pago de la deuda, $850 millones. ¿Tiene sentido? Tiene sentido que le entreguen las ganancias, porque la última ganancia que tuvo superó los $100 millones. ¿No es cierto? Ya. Entonces, ¿por qué no le entrega como parte de la deuda la ganancia? Okay, es muy poco, pero no deja de ser significativo. Sigamos avanzando en esta materia. Me olvidé de preguntarle, ¿usted fue directivo del IES? ¿En qué ámbito fue? Yo fui jefe del área de facturación y comencé en la Seguridad Social desde el Teodoro Maldonado, desde dando cita en ventanillas y pasando al área administrativa, y luego terminé, cuando renuncié en el 2008, en la Coordinación Provincial del Seguro de Salud. ¿Y desde ahí no ha vuelto? Y desde ahí no he vuelto. ¿No eran los tiempos de harta corrupción? No, gracias a Dios. Por eso no ha caído preso. Ok, vamos con un elemento adicional, María Clara. Y este es Diego Salgado, quien fue por más de un año el anterior director general del IES, que destaca que no se requieren más reformas parches y apunta más bien a una reforma integral. Eso en una entrevista con Wilson Momposita para Noti Hoy. Una propuesta de ley de seguridad social lleva algo más seria y responsable, lleva algo más de 90 días, de 100 días. Es necesario, es prioritario una nueva ley, no las reformas parches, con buena voluntad. Debo decir que hay, en mi época había más de 90 propuestas en el legislativo. No es que las nuevas autoridades lo hicieron en 90 días. Si en 90 días hemos oído hablar una serie de cosas no muy coherentes, no muy realistas. Que no venga la empresa Patito con su madrina o padrino a decir yo voy a hacer. Ya está el diagnóstico. De acuerdo, así debería ser, Diego Salgado. Bienvenido, usted fue director general del IES en el gobierno anterior. Pero ya que estamos en la coyuntura, hasta que lleguemos a la estructura, ¿cómo allanar el camino? ¿Cómo posicionarse frente a los temas que hemos mencionado, que ahora se están discutiendo, que pueden incidir en lo que usted reclama, una reforma integral a futuro, o más bien paralizarla? Bienvenido. Qué gusto, Carlos, saludarle a la distancia. Para mí un placer estar en su programa. Mire, yo creo que no es muy difícil arrancar con yo diría una nueva ley. ¿Y por qué digo esto? El expresidente del directorio del IES, Alfredo Ortega Maldonado, el primer día que llegó, antes de que yo sea el director general, pidió, ordenó, solicitó y conformó una mesa técnica para diagnosticar brevemente el estado de la seguridad social. El IES es la entidad que administra la seguridad social. Eso primero hay que aclarar. Segundo, el estado de la seguridad social para los ecuatorianos. Y nos demoramos, y si me incluyo, más de un año en tener un proyecto de ley acompañados, entre otras instituciones, por el propio Banco Interamericano de Desarrollo.
trabajó también por decisión del presidente Lazo, se trabajó también una mesa coordinadora que estaba, si no me equivoco, liderada por Augusto de la Torre en ese entonces, en donde también trabajamos juntos, tanto esa mesa como la mesa técnica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo salí los últimos días de diciembre de 2023 entregando un proyecto de ley de la seguridad social. Y además, de los 3 actuales miembros del Consejo Directivo, 2 lo conocieron y manifestaron, expresaron su acuerdo en la mayoría de propuestas. ¿Qué proponía esa nueva ley concretamente sobre el tema coyuntural del directorio, de quién debe ser el presidente, su composición, abrirlo a 5 y no dejarlo en 3? ¿Cuál era su visión? Yo creo que es muy importante y es fundamental, sin duda, el que se trate también o se analice la estructura del Consejo Directivo, la gobernanza del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, no es lo fundamental. Yo celebro que Henry Danes, entre otros, esté proponiendo aquello. No se ha topado porque están representados los empleadores que pagan el 11% y pico del salario de cada uno de sus afiliados, de sus trabajadores afiliados. No se ha topado el de empleadores porque somos los afiliados empleados que pagamos el 9 y pico de nuestra jubilación, y por supuesto que tiene que estar representado el Estado a través del gobierno de turno, porque de acuerdo a un mandato legal existe 40%. Ya, pero ustedes proponían ampliar la representación a esos 2 sectores adicionales. No, Carlos, no se ha topado. Lo mantenían en 3. ¿Por qué lo mantenían en 3? Porque están representados lo más cerca posible a los actores, a los beneficiarios. Ya. Y podría estar de acuerdo discutiéndolo, profundizando, que se aumente un representante de los jubilados. Pero hay que pensar, ¿de dónde vienen? Vamos a hacer, como propone la ley de Henry Danes, la reforma a la ley de Henry Danes, vamos a hacer un padrón electoral de más de 700,000 jubilados para que voten ya. cada 4 años. Y la otra, si usted reconoce que ese proceso de hacer un diagnóstico y una propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social les quedó corto el tiempo y se quedaron cortos hasta esa propuesta de diciembre de la ley, ¿cómo pretende que en un periodo de transición como este ahora se aborde la reforma? O más bien, debería tomarse lo que usted empezó, ver cómo se salta este camino de la composición del directorio y del BIES, y en el segundo semestre entrar a la reforma estructural? Pero Carlos, yo creo que es de inmediato. Yo no me acuerdo cuántas hojas tiene el documento. Es una inmediato, persona ok. Que llegue al IES a hacerse cargo de semejante institución. Sí debe sentarse a leer pues, la ley vigente, y también tiene que sentarse a leer qué es lo que se está proponiendo. En todo lo que no esté de acuerdo, a pesar de que uno no hace una mayoría. De los 3 del Consejo Directivo, 2 siguen ahí y los 2 estuvieron de acuerdo en la gran parte del proyecto de ley. Se debe discutir hoy ese proyecto de ley y, por supuesto, más bien en la asamblea, en el debate, pues irla mejorando, alimentando. Ok, mil gracias. Vi unos globos por ahí. ¿Usted está de cumpleaños? No, estoy en una esquina prestada y parece que muchas gracias. Globos virtuales. Espero. Muy amable. Ya lo iba a felicitar. De paso nos quedó debiendo una invitación mientras fue director general que tiene que cumplir acá la semana, que hagamos todos los 7 días la discusión sobre seguridad social. ¿Es viable ahorita emprender en esas reformas? Mira, Carlos, cuando hablamos de reforma, yo ahí sí estoy de acuerdo que no debe ser una sola la reforma. El artículo 28 es uno de los problemas. Pero el problema de la seguridad social en este momento es actuarial. Es una condición donde prácticamente vemos una población que se va envejeciendo en el tiempo y que verdaderamente tienes que tener de cada 10 afiliados 3 que puedan prestarse para jubilados. No hay estudios actuariales actualizados. Perdóname, Carlos, lo que pasa es que todo está vinculado. Al final, por ejemplo, deberíamos tener un inventario internacional, hacer una auditoría internacional de la deuda del IES,
porque el señor Lazo reconoció 8.500. Sí. Hay 16.000 que reconocen otros. Y los trabajadores, a la cual pertenecemos a una comisión, hablamos ya de más de 24.000 millones de dólares. Hay una transitoria que ordena eso. Entonces, y en eso generar precisamente el FONSE. Entonces, ¿qué significa? Pero mi pregunta es, en este ambiente de año electoral, de conflicto en la Asamblea, hemos esperado tanto por la reforma del IES. Ahorita vamos a sacar una reforma del IES con toda la distorsión y demagogia que eso va a hacer. No creo que deberíamos haberla sacado. Es decir, hoy lo que tiene Henry, que es de cumplimiento obligatorio, que se dé. Pero hay que estructurar la seguridad social desde el punto de vista de inventario, de lo que tienen bienes, de auditoría de deuda, de la tecnología, de la mejoramiento de la condición. No hay, más Carlos. o menos ya está, no lo han hecho 100.000 estudios, lo que Carlos, se inventan es que no es preciso, no es lo último, no es lo mejor para no comenzar nunca. Carlos, no hay, es que cada ¿Cómo hicieron ellos entonces un proyecto de ley de 400 páginas sin eso? Pero te digo, está vinculado siempre a la tendencia de lo que se quiere o se tiene, pero no a lo técnico. La comisión de Augusto de la Torre. Pero Augusto de la Torre no puede ser el representante más preclaro en la seguridad social cuando fracasó las AFP en Chile. Entonces tengan una propuesta alterna. Es que hay pues. propuestas, hay más es lo que sí hay. Hay tantas propuestas que deberían coyunturarse en una sola y generar. Y ahí en el tiempo ese es el problema, que los que tienen una propuesta alternativa están más divididos. Ahora, ¿ve usted, Magíster Eduardo Manzano, condiciones para emprender en lo que se ha discutido una reforma estructural ahora, en este año, porque si no el IES se cae? El momento político no es el momento ni oportuno para que la Asamblea trate este tipo de reforma que es tan importante para la clase afiliada y la clase trabajadora. No es el momento oportuno. Para mí sería el próximo periodo legislativo. ¿Y quiénes tienen Porque que ya participar existe en una ese estabilidad, debate? ya existe una estabilidad política dentro del país. ¿Y hasta tanto no hay peligro de que el IES haga crack? Debería hacerse tratarse a nivel como política de gobierno, sacarlo por un decreto de gobierno, que por lo menos el gobierno inyecte un poco de recursos a la seguridad social con la deuda de salud. Porque realmente la que tiene problemas a la seguridad social en este momento el Fondo de Salud. Es el Fondo de Salud, porque el Estado no reconoce la deuda de los pacientes jubilados y lo catastrófico, que es muy aparte de la deuda del 40% y muy aparte de la deuda de responsabilidad patronal, porque realmente el mayor deudor de la seguridad social es el Estado. Y que por ende el Estado no puede estar representado dentro del directorio del IES y mucho menos ser el presidente del directorio del IES. Eso explica muchas cosas. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque contaremos con la opinión de los jubilados, así como miembros del FUT. Y se une a nosotros como panelista vía Zoom Henry Izurieta, representante de los afiliados. Es inevitable cambiar la composición del directorio del IES, así como el del BIES, pero con demagogia y sin sustento técnico, solo cambiará el grupo de asaltantes y no cesará el asalto. Cuidado. El reprise del programa es en One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, Claro TV, CNT. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en Vivo, publica un resumen en su portal de noticias y página principal. Y en Estados Unidos vamos en simultáneo, pero a otra hora, porque ellos están una hora más adelante. Ya comenzamos 11 de la noche, aquí es a esa hora las 10 de la noche. Gracias a Macro Digital Televisión. María Clara. Volvemos al tema y veremos que dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores dieron recientemente una conferencia de prensa para hacer notar que los asambleístas habían cambiado gran parte de la iniciativa popular recogida por Henry Áñez a través de 55,000 firmas y lo que hacían era regresar otra vez el poder al representante del Ejecutivo o al gobierno. Esto lo tenemos gracias a declaraciones de Marcela Arellano para Corapé Digital. Se tergiversa el proyecto de ley porque el proyecto de ley planteaba que haya una gestión rotativa. Y ocurre que la propuesta de los asambleístas nuevamente vuelven a poner todo el peso del poder en el gobierno. Y es el Estado, le recordamos que es el Estado el mayor deudor.
que ahora, incluso en el presupuesto de ahora, no se contempla un plan de pagos de la deuda, que esta brecha de 1.300 millones que plantea José Villavicencio incrementa la deuda del Estado al IES. Y precisamente los asambleístas vuelven a incorporar que la gestión del IES va a ser a cargo del presidente de turno. Eso es politizar más al IES, eso es seguir sosteniendo una crisis de gobernanza y obviamente que el IES sirva como caja chica para cada gobierno de turno. Allí ven la advertencia que mencionábamos hace pocos instantes que citaba el doctor Francisco Andino. Los asambleístas están aprovechando la iniciativa de Henry Llanes para sacar el proyecto como ellos quieren y no como se lo aprobó. Henry Zurieta, ingeniero, miembro de la Unión Nacional de Trabajadores, ha hecho varias críticas y cuestionamientos de este proceso, pero entre ellas dijo que es grave que no se haya producido con la reestructuración del Consejo Directivo. Sabemos que hubo conversaciones para mantener las cosas como están. Llegan miles de millones a bolsillos corruptos. Bienvenido. El cambio del Consejo Directivo como está propuesto, ¿evitaría o reduciría este mal? Buenas noches, Carlos. Un agradecimiento por la invitación, un saludo a la audiencia. Depende de la forma en cómo en los hechos se concrete. Si es que en efecto la conformación del Consejo Directivo es con los afiliados en número de 3 y el Consejo Directivo en 5, en efecto los afiliados serían una mayoría, pero eso no significa que, como ya lo han expuesto los dirigentes del FUT, se concrete porque la dirección absoluta del IES estaría en manos del presidente, que es el delegado del presidente de la República. En esas circunstancias, muchas de las acciones que podrían proponer los afiliados, los representantes de los afiliados, podrían caer en saco roto. Usted ha dicho también que hay 300 denuncias que reposan en la Fiscalía y la Contraloría, sobre las que aún no hay respuestas. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Quién las presentó? ¿Quién nos reclama? ¿Quién no las impulsa? Eso es precisamente lo grave, porque quien las presentó es precisamente el IES. En la época del director Cepeda, Francisco Cepeda, presentó a la Fiscalía y los dirigentes del FUT acudieron a insistir a la Fiscalía para que se pronuncie, para que continúen las investigaciones. También hay investigaciones de la Contraloría General del Estado, que también están en un proceso de invernadero, por decirlo así, de invernación, porque no avanzan. Y eso significa que los corruptos, los mafiosos que actúan al interior del IES y del BIES, entonces tienen carta abierta para seguir actuando como lo hacen, porque tienen la esperanza y en algunos casos la certeza de que habrá impunidad. Muchas gracias, muy amable. Recuerdo bien a Francisco Cepeda, fue a un programa de Ver a su manera cuando lo hacíamos en TC Televisión y poco después renunció porque tenía amenazas de muerte y ninguna garantía de su vida. Lo recuerdo bien. Usted que estuvo en el Teodoro Maldonado en la época que no era un antro de corrupción hasta el 2008, y usted que casi se va a la cárcel por eso y tratar de impedirlo, ¿cómo puede una nueva composición del Consejo Directivo atacar uno de los males principales en el IES, que es la corrupción? Porque de poco va a servir toda esta reforma estructural, la gobernanza con la que se llenan la boca, el terminajo moderno. Es decir, la capacidad de en una institución lograr los fines que se proponen, la gobernanza. El equilibrio entre los miembros, la gobernanza, detesto esos términos. Y la gobernabilidad, detesto esos términos. Bueno, una nueva composición puede ayudar a combatir la corrupción. Vea, mi estimado amigo señor Vera, pueden poner al que quieran, pueden ponerlo en el Consejo Directivo del IES, pueden reestructurarlo, pueden poner a 20, pero si no tienen lo más esencial, que son los pantalones, para poder ejecutar lo que ya existe en la ley, no va a haber gobernanza en ninguna institución. ¿Qué dice que la ley, por ejemplo? A ver, primero que la ley en la que está actual dice que el IES es una entidad autónoma y descentralizada y todo se maneja desde Quito. Que los fondos de la seguridad social para el pago de los proveedores se tiene que hacer en cada una de las unidades médicas, que para eso le asignan un presupuesto. Sin embargo, el presupuesto lo manejan Quito.
que para eso ponen, y aquí tengo la resolución que hablaba, que se la traje mi estimado amigo Vera, la resolución 535. Es el distributivo de la institución de la seguridad social. Todo este legajo y la Todo resolución ese, 535. Exacto. Y ahí le dice cada función que tiene cada funcionario, pero todo se centraliza en Quito. Entonces, ¿para qué tenemos autoridades en las unidades médicas, en la Avenida Olmedo, en la coordinación del seguro de prestaciones de salud en el sur, si todo está centralizado en Quito? La misma pregunta. Usted que enfrentó la corrupción y casi le cuesta su cabeza, ¿en qué podría contribuir una recomposición del directorio a combatir ese mal? Bueno, primero en el no pacto de 2-1, que eso ya es más difícil. Ok. Segundo, en que tienen que generar un marco legislativo más ágil. Lo dijimos hace un momento y a buena hora lo ha traído nuestro estimado amigo. Nunca me imaginaba. El 535, Carlos, es el dogal administrativo por el cual yo siempre se lo dije, el gerente no es gerente de un hospital. Correcto. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una programación, me tienen que remitir la reprogramación de Quito. Yo puedo tener la plata para comprar un tomógrafo, no lo puedo hacer porque corporativa me tiene que decidir las matrices y los designios de los técnicos que para comprar el tomógrafo. ¿Y ellos qué saben en Quito de las necesidades de un No hospital lo saben. como el Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil? Lo tienen por aplicativos y en los aplicativos le dan a usted una serie de condiciones que muchas veces están mal informados. Y a la larga, en el tema de salud, debe devolver la dirección médica de salud con un ente administrativo y financiero independiente a la otra prestación. La nueva composición de 5 puede mejorar eso. Con decisión política que tiene que existir dentro del marco del cumplimiento de la norma y de la constitución por la cual está hecha la seguridad social, que servir al afiliado. Ok, María Clara. Avancemos. En declaraciones para Centro Digital, Richard Gómez, quien fundó durante el correísmo una central de trabajadores para romper la posición anticorreísta de las restantes, denominada CUT, Central Única de Trabajadores, que luego, durante el gobierno de Guillermo Lasso, se hizo lacista, ahora tiene una posición aparentemente crítica ante las iniciativas del Consejo Directivo. Y con ese antecedente, evalúen ustedes lo que se opina sobre las iniciativas de cambio. Que el IES sí tiene solución. ¿Cuál es la solución? Lo que usted decía, el plan de pagos que haga el Estado, pero que lo diga. 1, 2. ¿Quién nos representa en el BIES para que compre bonos? El año pasado compró 3.500 millones en bonos. El interés nos los pagan de lo mismo que pagamos, de eso mismo nos compra. O sea, ello también es un problema. Otro tema, decimos que somos autónomos. Sacamos una resolución el año pasado con Alfredo Ortega para poder ampliar el plazo a 7 años los acuerdos parciales de pago y mejorar el tema de los convenios de purga de mora. Nos los tiró bajo la Superbanco. Pero ahora le decimos al Estado, como no tienes papá Estado para pagarnos lo que nos debes, o sea, es una de las ideas del presidente actual del Consejo Directivo, dánoslos en bienes. Bueno, aparentemente sonaría bien, pero primero vendamos los que tenemos. ¿Qué opina de lo que dice Richard Gómez? A ver, en algo que tiene mucha razón el abogado Gómez, es que el Estado a nosotros, al IES en este caso, le asigna bonos por la deuda. Pero ese bono, la rentabilidad es muy poco. Sin embargo, un afiliado va a la Seguridad Social a hacer un préstamo quirografario y nos imponen el 16%, en un hipotecario entre el 9 y el 12%. Sin embargo, cuando el Estado le presta plata al IES, le paga el 2%. Y el Banco Central, los fondos que tienen el Banco Central de la Seguridad Social, le paga la rentabilidad del 1%. Y hay una cosa adicional, el gobierno anterior se jactó de que pagó más o menos 2.000 millones de dólares de la deuda y como se ha mencionado, claro, a cambio de que les compraran 3.400 millones de dólares en bonos. Y eso nos lleva al tema del IES. ¿Cuán importante es cambiar también ahí la composición del directorio en que van a estar 5 miembros, un representante de los afiliados, un representante de los jubilados, un representante de los empleadores, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y el presidente del Consejo Directivo del IES? Es decir, el IES termina siendo el gobernador más directo del BIES con la introducción del ministro de Economía. Claro, lo que sucede dentro del BIES es que tiene que cambiar hasta su formato. Tiene que ser una banca de primer piso. Que a la larga le entreguen el Banco del Pacífico al BIES
y genere precisamente una rentabilidad como banca de primer piso, sería interesante. Banco del Migrante. ¿Que le entreguen el Banco del Pacífico o que le entreguen las utilidades? El banco de una vez. O sea, que lo pase a administrar el que BIES. sea un solo banco un o solo que sean banco, dos bancos. Un solo banco, inclusive generar el Banco del Migrante. Porque otra de las soluciones que referimos nosotros, hemos dicho que hay que ampliar la base de afiliación. Nosotros tenemos una población económicamente activa, 70%, no tiene relación de dependencia. Esa debe de entrar a fortalecer los ingresos del IES y también los migrantes, porque en vez de tener esas momias cocteleras que no hacen nada en todos los países, deberían estar promulgando el salvataje del IES y el salvataje también de este país en la forma de producción y comercialización. Usted acaba de poner un tuit el 11 de marzo que me llamó la atención. Menuda ironía que a los 22 te piden 5 años de experiencia. A los 50 estás viejo para un empleo y a los 65 eres joven para la pensión. Es que esas son las contradicciones terribles. No hemos avanzado sobre las enfermedades crónicas degenerativas que comienzan a los 45 y 47 años en este país porque no tenemos salud. Entonces, y nos quieren ampliar el espacio de jubilación cuando a los 60 ya van la gente con la carga mórbida para poder hacerlo. Es decir, nosotros tenemos que ir desde el principio para ir reformando lo siguiente. Y otra, a mí me da curiosidad que usted haya estado en el Teodoro Maldonado cargo hasta el 2008 y en esa época los índices de corrupción o los casos de corrupción hayan sido mínimos. ¿Qué es lo que en esa época volvía imposible o por lo menos difícil que un hospital así fuera un antro de corrupción? Hay algo que se llama principio ética y moral. Nosotros somos de la vieja guardia. Tengo 49 años, no tengo 60 ni nada, pero... 20 menos que yo. Exacto. Es un pelado, lo que pasa es que se pinta el pelo de blanco. Pero tuve una excelente madre, Manaba, que me crió solo, porque papá falleció. Y creo que la mayoría de esa generación tuvimos unos excelentes padres que nos inculcaron los principios. Y eso viene de familia y eso viene de hogar. Creo que en esa época nos daba vergüenza llegar a pedir algún tipo de coima, como la juventud de ahora sí lo hace. Valores entonces. El doctor Eduardo Peña Hurtado me remitió una extensa carta en la cual responde varias de las críticas que le hicimos en el debate de Radio Centro y hace un informe de las gestiones que está desempeñando en este momento, pero entre ellos pone énfasis en que también emprenderán en una campaña comunicacional que dice cada voz cuenta para transformar la seguridad social. Confío en ese objetivo y esta va a seguir siendo una voz. Él debe estar aquí seguramente la próxima semana. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Es inevitable cambiar la composición del directorio del IES, así como el del BIES, pero con demagogia y sin sustento técnico, solo cambiará el grupo de los asaltantes y no cesará el asalto. Cuidado. Quiero expresar mi saludo a Portoviejo en sus festividades, la capital de mi tierra, Manabí, y deplorar la partida hoy de la responsable de que yo haya vuelto a entrevistar en televisión, que después se convirtió en un regreso a la televisión, María Verónica Jairala. Mañana me referiré con el detalle a ella que se merece y les notificaremos más tarde en dónde van a ser sus honras fúnebres. Tengo 10 años de haber retornado a esto y a ella se lo debo. Ya verán por qué. María Clara. Gracias, Carlos. Ahora continuamos con las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas para el doctor Francisco Andino. La primera para usted, doctor. ¿La nueva composición del directorio del IES puede incidir en eliminar la corrupción o por lo menos reducirla en los hospitales, sí o no? Sí. La segunda. ¿Puede un nuevo directorio e incluso el actual tomar una disposición que los hospitales no sean autónomos en exceso en sus decisiones sobre compras de medicamentos, sí o no? No.
La tercera y última, la compra de medicamentos por volumen masiva que plantea hacer el director general del IES, apelando a los 80 medicamentos más buscados, ¿alivia el problema de abastecimiento y corrupción, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para el Magíster Manzano. La primera para usted. ¿Cree que un periodo de transición tan corto como el que tiene el gobierno actual del presidente Daniel Noboa deben emprenderse reformas más ambiciosas, sí o no? Sí. La segunda, el presidente Noboa no puede vetar totalmente el proyecto de ley de reformas a la seguridad social, sino más bien modificarlo. ¿Esa sería la opción correcta, sí o no? Sí. La tercera y última, a su juicio, ¿le parece mejor nombrar gente honesta y capaz con la actual composición del directorio que darle apertura a jubilados y afiliados, sí o no? Sí. Muchas gracias. Carlos. Qué buen, las preguntas de Magla son muy pertinentes por esto. La Asamblea aprobó esta tarde con 95 votos afirmativos la ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social y a la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de iniciativa ciudadana. No conozco exactamente en qué términos, allí está el tuit en pantalla. El objetivo de la reformatoria es modificar la composición del Consejo Directivo del IES, así como el procedimiento de integración del directorio del IES, a fin de que los afiliados y jubilados del Seguro Social obligatorio tengan mayor representación en estos. Muy oportuno lo de hoy para la decisión que María Clara mencionó que debe tomar el presidente. Hay dos cosas en las respuestas de ustedes que me intrigaron. La una, ella dijo que si un nuevo integración del Consejo Directivo del IES podrían conseguir que no sean autónomos en exceso, fue la palabra que usó los hospitales en sus decisiones. ¿Por qué? Ni siquiera eso. Esa es una pregunta bastante difícil, la contestación que se hubo, pero no hay una contrarréplica a la misma. Yo creo que más bien debe de existir más autonomía y descentralización y desconcentración administrativa y financiera para mejorar. ¿Pero eso no depende de una decisión del Consejo Directivo? Sí depende, porque la 535 que acabamos de ver allana a toda esa condición de la centralización extrema. O sea, ese mamotreto debe de ir a la basura, Carlos. ¿Esto que pasó, Richard Espinosa? Sí, es centralizar toda la administración para controlar las compras y las condiciones de la condición. Vamos a hacer eso literalmente. Leonardo, ¿ok? Ya, aquí. Esto a la basura. ¿Ok? Lo otro que me llamó la atención. Usted mucho énfasis pone en que se nomine gente honesta y puede comenzar el cambio. ¿Qué debe hacer el actual Consejo Directivo para nominar gente honesta? Quisieron poner a Leonardo Viteri Velasco, lo aprobó la Superintendencia de Bancos, tuvieron una diferencia con Eduardo Peña Hurtado. Quisieron poner a un doctor Bernabé, de muy buenos antecedentes, resulta que tenía una offshore, ya se deshizo de ella, y tiene empresas médicas vinculadas al negocio del IES. ¿Qué hacemos? Ahí hay gente que no le acepta, en cambio, Eduardo Peña Hurtado. No quiere. Porque existe injerencia política dentro de la seguridad social, mi estimado amigo Vera. Es que ese es el problema de la seguridad social. Existe mucho manoseo político y mucha lentocracia y burocracia dentro de la seguridad social. Pero si la gente buena no se mete, nunca va a cambiar. Bueno, el presidente Noboa tiene mucha gente de su entorno con capacidad y con mucha ética y mucha moral. Bueno, veo de paso que él ha recomendado a algunas personas de Eduardo Peña Hurtado porque le fallaron, dice, tus viejos, no recuerdo la palabra, y le ha propuesto a algunos jóvenes sobresalientes. Ojalá la juventud se base en la experiencia para que su sanidad produzca una transformación. ¿Cuánto tiempo me queda para saber cuánto tiempo dispongo del cierre? Bueno, 3 minutos, gracias, algo puedo decir. Y era principalmente esto. El presidente tiene en sus manos la posibilidad de reformar para mejor esto que han trastocado los asambleístas en una propuesta algo distinta a la que Henry Llanes promovió. Perdón, desde luego adaptándola ellos a sus intereses partidistas, económicos o incluso gremiales. Está claro
que debe vetar parcialmente el proyecto y sustentarlo muy bien, y no le es posible por su origen, su génesis, perdón, no le es posible por su origen, su génesis, vetarlo totalmente. Pero, a lo que voy, el Consejo Directivo nuevo, con los integrantes nuevos, tiene que elegirse por un proceso que maneja el CNE, muy complicado. Fácilmente tardarán 4 o 6 meses, y hasta tanto la reforma legal que impulsa Eduardo Peña, que no sé si parte de la que mencionó aquí Diego Salgado, ya puede ser presentada a la Asamblea. Y esa reforma puede contener una disposición, si es aprobada, que dice que deroga todo lo que anteriormente se ha hecho. En buena hora, si es para bien. Aquí la gran lección, señores, es que los 3 miembros del Consejo Directivo del IES no pueden ser unos pelafustanes como han sido hasta ahora. En su mayoría, Richard Espinosa a la cabeza, ¿ok? Y un individuo que estuvo 10 años allí sin lograr ninguna mayor transformación después. Era representante de los empleadores. Si solo eso empieza a cambiar, si rompen esa mafia, en donde está ahora, como mencionaba María Clara Triviño, Richard Muñoz Gómez, el que cogió Correa para romper el FUT y formar la CUT, y fue correísta, es lacista, ahora es gobiernista, según los intereses que dice defender. Quizá las cosas cambien, quizá. Bueno, este es un principio hacia eso. No lo arruinen. María Clara. El día de mañana vamos a tratar y a revisar aquí la sanción al alcalde de Quito por violar la ley electoral. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen bien.